Hola, es un gran placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ana Claudia, soy pastora aquí en la Central junto con mi esposo Flavio. Lideramos una célula desde el año 2000 cuando nuestra iglesia pasó por esta transición. Durante un buen periodo también fui coordinadora de nuestra escuela de líderes y es un gran placer estar aquí con ustedes para compartir un poco de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de nosotros. Hoy seguimos liderando células, pero también lideramos una unidad de la central y es con mucha alegría que estamos aquí para conversar con ustedes sobre algo tan importante, algo que es un pilar de una iglesia en células, que es la formación de líderes. Y para eso me gustaría invitarte a abrir la palabra de Dios y acompañarme en su vida. La lectura que está en el libro de Efesios en el capítulo 4. Vamos a leer algunos versos comenzando. En el verso 3 dice así la palabra de Dios: hagan todo lo posible por conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Piensa conmigo lo siguiente, esta palabra nos dice que ya existe un espíritu de unidad en la iglesia. Ya existe esta unidad en todos los tiempos y en todos los lugares. Y esta unidad en realidad no es obra de hombres, no es obra de personas, sino que es una realidad espiritual. Dios planeó la iglesia de esta manera. Y esta unidad no es creada por nosotros, no es creada por personas, sino que por Dios, pero Él nos manda, nos da una orden a todos los líderes. Y esta orden es para que nos esforcemos por preservar y conservar toda esta unidad. ¿Y cómo entonces Dios organizó la iglesia? Continúa, por favor, leyendo conmigo. A partir del verso 11, vamos a leer del 11 al 15, dice: así, el Dios designó a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, con el fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a la madurez, alcanzando la medida de la plenitud de Cristo. El propósito es que dejemos de ser como niños, llevados de un lado a otro por las olas o arrojados aquí y allá por todo viento de doctrina, por la astucia y la habilidad de hombres que inducen al error. Más bien, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en paz. Todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. ¡Wow! ¡Qué texto poderoso! ¡Qué texto que nos enseña tantas cosas sobre el deseo y el plan de Dios para su iglesia! Queda claro aquí para nosotros que hay una diversidad de dones distribuidos en la iglesia. Esa diversidad también es creada por Dios, concedida por la gracia, y no es algo que nosotros como hombres elijamos. No, Dios elige distribuir entre su pueblo esos dones, pero Él también dice que designó a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros aún como pastores y maestros. No quiere decir que solo estos que fueron designados son los que ejecutarán toda esta obra. No, Zapatla. Condición y la capacidad. Y la idea de Dios es que estos preparen a otros para que también ejerzan este ministerio. Y nosotros como pastores tenemos entonces la responsabilidad de preparar el cuidado pastoral, de cuidar de las ovejas que el Señor nos ha confiado, pero también de prepararlas para que ejerzan el ministerio así. Somos responsables de eso. Cuando digo nosotros, pastores, soy yo y tú a quienes Dios ha confiado vidas, vidas preciosas, vidas que fueron rescatadas por un alto precio, vidas, esas que están bajo nuestro cuidado y
Sobre eso es nuestro papel, entonces, prepararlas, darles ese sentido de valor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ese es nuestro papel. Y no se trata de una visión restringida, solo para algunas personas, solo para algunos elegidos, sino no para toda la comunidad, todos aquellos que entregan sus vidas a Jesús y consecuentemente reciben dones, talentos para cumplir su llamado. Y sabes, esta visión tiene algunos objetivos. Este texto nos muestra unos objetivos muy claros. El primero de ellos, ya lo dije, preparar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, no eres tú solo pastor, ni tampoco yo, quienes somos responsables de cumplir esta obra, pero nos corresponde identificar y preparar a todos los santos. Los dones son diversos. Son distribuidos de maneras diversas y también personales, pero no pueden ser ejercidos también individualmente. Cada uno por separado, no, esos dones son interdependientes y juntos construyen esta visión poderosa dada por Dios llamada iglesia. El segundo objetivo, edificar el cuerpo de Cristo. Yo puedo edificar la iglesia con mis dones, con mis talentos, pero mi hermano aquí al lado, él tiene dones y talentos que yo no tengo y que juntos podemos edificar el cuerpo de Cristo. Sabes, el crecimiento de una iglesia debe ser cualitativo. Claro, llevar a los miembros a vivir de manera digna de la vocación para la cual fueron llamados, pero también debe ser cuantitativo. La visión de Dios es una visión de multitudes. El Señor quiere y nos da la oportunidad de alcanzar multitudes. Por eso necesitamos crecer en todo. Es lo que el texto nos dice. ¿Sabes otro objetivo? Hasta que todos sean alcanzados, hasta que todos alcancemos. ¿Sabes? Eso no significa que existe un límite. Ya he llegado hasta aquí. Entonces está bien, está todo correcto. No, pero es un propósito. Nos señala un objetivo, nos indica hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, que en realidad es la unidad de la fe y del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y por último, este texto nos advierte, nos enseña para que crezcamos. Servir a Dios en la diversidad de nuestros dones dentro de una iglesia nos proporciona un crecimiento integral. El crecimiento debe ser continuo, no es, llegué hasta aquí y listo, estoy satisfecha. No, es algo continuo en todo, en todas las áreas de nuestra vida y Dios hasta que alcancemos esa medida de multitud descrita, vista por Juan allá en el capítulo 7 de Apocalipsis. Esto queda claro. Para nosotros queda claro que esto no sucede por casualidad. El texto también nos muestra que es algo que necesita ser planificado. Es algo que necesita ser intencional. Necesita ser preparado. Por eso, querido pastor, entendemos, hemos vivido y hemos experimentado, presentado a través de las células este ambiente propicio para esta formación de líderes. ¿Qué viene a ser entonces célula? Puedes estar pensando, ¿será que es solo una reunión en las casas? ¿Será que significa salir de un ambiente, de un culto, de una iglesia y distribuir a todos los miembros de su iglesia en reuniones en las casas? Ahora ustedes se van a reunir allí y solo por eso ya es una célula. No, célula es mucho más que eso. En realidad, célula es una estrategia dada por Dios para el crecimiento, el cuidado y el amor de las personas. Es mucho más que una simple reunión. De hecho, la célula no se limita a aquella reunión de 2 horas, 1 hora y media semanal. No, célula es mucho más que eso. Es relación
es involucramiento, es vida en la vida y es el ambiente propicio para que este ejercicio de los dones sea desarrollado, para que este esfuerzo de mantener esta unidad en la iglesia sea desarrollado, pero no basta con solo tener células, no, basta con solo distribuir, como ya dije, grupos en casas. Las células necesitan líderes. Y para que experimentemos todo esto, nosotros necesitamos formar, ganar, capacitar líderes para que lideren nuestras células. No depende solo de una simple reunión. Y formar líderes en realidad es un mandamiento que Jesús nos dio. Él nos dijo que fuéramos a hacer discípulos. Nuestro papel entonces es hacer discípulos que también harán otros discípulos. Y el ambiente celular es un entorno extremadamente propicio para formar un ejército de discípulos que realizarán la gran cosecha. Entonces, ¿cómo podemos pensar? Ya que necesitamos líderes, ¿es fácil encontrar líderes disponibles en su iglesia? Por favor, respóndame que sí. Responda que tiene un equipo preparado, sentado ahí en el banco de su iglesia, listo para liderar. Nunca consigo recibir esa respuesta. Al contrario, siempre recibo algo así, no tengo líderes. Es muy común escuchar, pastor, quiero tanto abrir una célula de niños, pero no tengo líderes. Tengo en mi casa una célula grande, pero no tengo líderes en entrenamiento. ¿Por qué será que es tan difícil encontrar líderes, tan difícil encontrar personas que ejerzan liderazgo en nuestras iglesias? Primero, tal vez uno de los argumentos más comunes que escuchamos es, no tengo tiempo, no tengo tiempo, tiempo para cuidar de las personas, tiempo para abrir mi casa, no tengo tiempo, trabajo, estudio, tengo familia. Entonces, este es un argumento que escuchamos mucho, la falta de tiempo. Pero ¿sabes otro argumento también? Miedo, miedo, miedo a la posición, miedo a ejercer liderazgo. Pero ese miedo muchas veces viene por el concepto equivocado de liderazgo. Muchos piensan que ser líder es solo para algunos, aquel que está allá lejos en el púlpito, aquel que habla muy bien o aquel que está haciendo algo tan distante de lo que soy capaz de hacer, concepto equivocado de liderazgo. Pero sabes, otro factor también, pero quiero creer que aquí en este grupo que me está escuchando no hay nadie que haga eso, es ese pastor que hace todo. Solo él es capaz. Solo él es capaz de predicar, solo él es capaz de orar, de ir también a un cumpleaños, a una boda, a un bautizo, en fin, es ese pastor, hace todo. ¿Sabes una cosa? Ese pastor muchas veces se queda agotado y él tiene un límite, no puede superar ese límite. Y esto también dificulta el avance de la obra, pero eso también crea para aquellos que están sentados en el banco una distancia muy grande y él se siente inadecuado. No, esto no es para mí, esto no lo puedo hacer, no fui preparado para esto. Entonces, no seas ese pastor que hace todo. Pero ¿sabes otro gran obstáculo que hemos visto por ahí para no encontrar líderes? Es la falta de entrenamiento. Hemos fallado muchas veces en esta parte. ¿Sabes por qué pensamos que un líder es alguien que ya nace listo? Tengo un grupo aquí en mi casa. Entonces, algunos de ellos tienen una estrellita en la frente y ese ahí es un líder. No es verdad, no es verdad. El líder, ¿no? Nace listo. El líder necesita ser formado intencionalmente. Una forma para que entendamos muy bien esta formación de líderes es cuando lo comparamos con el crecimiento de nuestros hijos.
Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, hoy ya están casados, tengo 4 nietecitos, estamos disfrutando de esa alegría de ver nuestras generaciones, pero sabes, cuando ellos eran muy pequeños, todavía yo soñaba, mi esposo y yo soñábamos con ver a nuestros hijos graduados, profesionales en el área que ellos quisieran ejercer, actuar. Pero para que ese sueño se convirtiera en realidad desde que eran pequeñitos, los llevamos al jardín de infancia. ¿Estás logrando entender lo que te quiero decir? Si quiero tener un líder preparado, si quiero tener un líder formado, activo, exitoso, necesito comenzar hoy a invertir en la formación de esos líderes. Hoy mis hijos son profesionales, gracias a Dios, gracias a la bendición de Dios, pero también gracias a una inversión que hicimos en sus vidas. Los llevamos a la escuela secular desde muy pequeños y tuvieron que pasar por varias etapas, tomar varias decisiones y estar preparados para llegar al lugar donde están hoy. Y con un líder de célula tampoco es diferente. Él necesita pasar por etapas para llegar a esa formación, pero muchas veces durante ese proceso, o mejor dicho, por no hacer ese proceso con ellos, muchos piensan así: líder, yo no lo hago, puedo, no estoy preparado para eso. No, eso es solo para algunos, eso es solo para ese pastor o para aquel otro, por no entender que él puede y debe ser preparado. El verdadero concepto de liderazgo está muy lejos del escenario, de los reflectores, del cargo, de la posición. Puede incluso ser un poco más, es hasta que todo eso suceda, un líder puede ocupar esos lugares. Pero el verdadero líder, el principio de liderazgo que nos enseñó Jesús, es un liderazgo de líder que fuimos el mayor ejemplo, de un líder servidor. ¿Sabes otra cosa? El líder necesita tener liderados, necesita tener seguidores. Yo ocupo una posición de liderazgo, pero ¿quiénes son tus liderados? No hay. No, el líder es aquel que sirve, pero también es aquel que tiene seguidores, que tiene liderados. Y sabes otra cosa, el verdadero líder forma a otros líderes, no es centralizador, no es aquel que cree que tiene que hacer todo, no, es aquel que sabe delegar, quiere delegar, descubre talentos e invierte en la formación de otros líderes. No es la posición la que da nombre al líder, sino el líder quien da nombre a la posición. Entonces, entendiendo ya que es algo intencional, ¿cómo entonces debemos y podemos formar líderes? ¿Será que tenemos algún gran estudioso, un gran filósofo que tenga un manual para enseñarnos a formar líderes? Nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor maestro, nuestro gran hombre, nuestra gran inspiración en la formación de líderes es el propio Jesús. El propio Jesús que tomó a 12 personas, 12 discípulos, entre nosotros muy diferentes. ¿No es así? Pero muy parecido a nosotros, con temperamentos y estilos de vida muy diferentes y muy parecido a nosotros. Y Jesús entonces hizo un trabajo en la formación de estos líderes, y es este modelo el que podemos seguir. ¿Y cuál fue? Primero, Jesús andaba con los discípulos y entonces decía: yo hago y ustedes me observan. El gran ejemplo de esto fueron los milagros que Jesús hizo. Jesús iba realizando milagros allí en su camino y los discípulos solo observaban y se maravillaban con todo lo que veían. En un determinado momento Jesús dijo: yo hago y tú me observas, ayúdame. Un gran ejemplo de esto fue en la multiplicación de los panes, esa multitud reunida allí a los pies de Jesús.
Él llama a los discípulos y dice, preparen comida para esta gente, pero como no había, pero Él dio la oportunidad para que los discípulos vivieran el milagro que Él haría justo después. Después de eso Jesús sube un escalón, Él dice, tú haces, yo ayudo. El gran ejemplo es la gran comisión cuando nos da una orden para ser discípulos, pero promete estar con nosotros en todo momento. También, tú haces y yo observo. Jesús separó a los discípulos de 2 en 2 y les mandó que fueran a anunciar las buenas nuevas. Ya hemos aprendido entonces cómo hacerlo, pero ahora puedes estar pensando, ¿dónde entonces podemos hacer y trabajar en la formación de estos líderes? Volviendo al ejemplo de nuestros hijos también son criados y preparados en 2 ambientes. El primero de ellos es un ambiente dentro de la casa, de nuestra propia casa. Es allí donde son formados, donde son alimentados, donde son nutridos, pero también en el ejemplo de la escuela secular, de la misma manera. Nuestros líderes tienen 2 ambientes. El primero de ellos, el ambiente de la calidez, de la relación, de la amistad dentro de una célula, y el otro ambiente tan importante, tan necesario, es dentro de una escuela. De líderes, puedes estar pensando que es entonces una escuela de líderes. Ya tengo escuela bíblica en mi iglesia. Qué bien, qué bien. Soy completamente fan de una escuela bíblica. Fui criada en la iglesia. Desde pequeña mi madre me llevaba a la iglesia. Aprendí tantas cosas. Esa escuela me dio tanto amor. La palabra de Dios, esa escuela también me preparó en el conocimiento, en el estudio de la Biblia, pero no tenía la intención de formar líderes. Entonces, quiero invitarte ahora. ¿Dónde estás? Lee en voz alta esta frase que está proyectada ahí en tu pantalla. Vamos a intentar entender qué es que viene a ser entonces una escuela de líderes. Lee conmigo en voz alta. Es una escuela bíblica. Menos mal, ¿verdad? Es una escuela bíblica basada en la palabra de Dios que tiene la intención de capacitar y formar líderes de célula. La gran diferencia es esta palabrita que está destacada, intención. Es una escuela bíblica, gracias a Dios. No es una escuela basada en el autor tal, o en el filósofo o en el pensador, ¿no? Es una escuela totalmente fundamentada en la palabra de Dios, pero tiene la intencionalidad de capacitar y formar líderes. Presten atención, líderes de célula. No es para formar pastores, puede incluso ser el primer paso en la formación de un pastor. Debe ser de hecho, pero la intencionalidad de esta escuela es formar líderes de células. Vamos a entender entonces y pensar un poquito. ¿Cuáles son las diferencias entre una escuela, llamémosla una escuela bíblica tradicional, y una escuela de líderes? Ambas son escuelas bíblicas. Ambas están fundamentadas, firmadas, basadas en la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso. Pero una escuela bíblica tradicional, lo primero tiene el objetivo de edificación personal. El alumno, por su propia voluntad, se inscribe, elige un determinado curso de su área de interés y va para su edificación. Él crece, él aprende personalmente. Excelente, excelente eso. Pero una escuela de líderes, además de esa edificación personal, también tiene el interés, la intención
de capacitar a sus alumnos para la edificación de la iglesia, es decir, además de que él aprenda para su propio crecimiento, la escuela lo capacitará también para que contribuya a la edificación y el crecimiento de su iglesia. Otra diferencia, una escuela bíblica tradicional es una escuela básicamente teórica. El profesor llega, usa un PowerPoint, una computadora o antiguamente una pizarra y tiza y comparte allí el contenido teórico. Genial. En cambio, la escuela de líderes, además del contenido teórico también bien preparado, bien estudiado, tiene la intención de favorecer a sus alumnos con la enseñanza práctica, es decir, todo aquello que está aprendiendo allí, intercambiando experiencias en el aula, será desafiado, enseñado, motivado a ponerlo en práctica durante la semana en ese otro ambiente del cual forma parte, que es la célula. Entonces, aprende la teoría en la escuela, pero la va a practicar durante la semana en sus relaciones y en su entorno dentro de la célula. Una escuela bíblica tradicional no forma líderes, claro, no tiene la intención de formar líderes. Volvamos al ejemplo de nuestros hijos. Si tengo un hijo que desea ser, por ejemplo, un ingeniero, puede asistir a una escuela de medicina, por supuesto. Pero la escuela de medicina es tan buena, enseña tantas cosas. Sí, pero si él tiene el objetivo de ser un ingeniero, necesita asistir a una escuela que tenga de formar a un ingeniero. Pero una escuela bíblica tradicional enseña muchas cosas importantes. Es verdad, pero no forma líderes. En cambio, una escuela de líderes tiene esta intención, tiene ese papel, ese objetivo, formar líderes. Y no se olviden, líderes de células. Muy bien, ¿entendiendo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos escuelas? ¿Cómo funcionaría entonces la apertura de esta escuela de líderes? Que es un pilar, de una iglesia en células. También puedes pensar, es mi iglesia, ya voy a empezar a abrir las primeras células. Tranquilízate, tranquilízate. Comenzar con tus primeras células. Necesitas preparar una buena escuela para preparar a aquellos que serán los líderes de estas primeras células. Necesitas tener un ambiente, un edificio, todo muy sofisticado. No. Otra cosa. ¿Será que necesitas abandonar todo lo que tienes? Despedir a todos tus profesores voluntarios. Decir que a partir de hoy no existe más escuela y patear todo y listo, comenzar algo nuevo. No, nada de eso. Vamos con calma, un paso a la vez. ¿Conoces esa historia de que una gran maratón comienza con el primer paso? Así es. Primer consejo. Las dos estructuras deben seguir funcionando normalmente en paralelo, ¿sabes? Así fue con nosotros aquí en la central. Hace muchos años que estoy en la central, participo en la central mucho antes de hacer la transición. Y durante años, tanto mi esposo como yo trabajamos activamente en el área de enseñanza. Mi esposo fue director del departamento de enseñanza durante muchos años y teníamos una escuela muy buena, claro, pero no tenía la intención de formar líderes hasta que el pastor Paulo entonces recibió de Dios esa visión y comenzó a preparar a algunos líderes, aquellos que ya formaban parte del liderazgo en una escuela de líderes, y tuve el privilegio de ser parte de esa primera promoción. Y recuerdo tan bien cómo eso despertó dentro de mí una curiosidad tan grande, una motivación tan grande, pero en ese momento no teníamos un lugar adecuado. Comenzamos a reunirnos en un lugar improvisado
y en un horario alternativo, porque los mejores horarios y los mejores espacios estaban ocupados por la escuela bíblica tradicional. Y está bien, está bien. Funcionó así durante un tiempo, hasta que con el desarrollo de la escuela de líderes, con el crecimiento de la escuela de líderes, con la pasión que se fue diseminando dentro de nosotros, y yo viví eso. Esta escuela fue creciendo y también fue despertando el interés de otros hasta que gradualmente, con mucha calma, la escuela tradicional fue siendo reemplazada por la escuela de líderes hasta llegar a donde estamos hoy. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Entonces, querido pastor, no tenga ese ímpetu de querer acabar con todo lo que tiene y comenzar algo nuevo. Vaya despacio, cae un paso a la vez. Deje que su escuela tradicional siga funcionando. Pero usted, porque es algo muy importante, en la apertura de una escuela de líderes, el pastor principal, usted debe ser el primer profesor de esa clase. Pero ¿cómo? Puede que pienses, pero yo ya estoy tan ocupado. Sí, pero ¿qué es realmente lo más importante para ti? Te lo garantizo, la escuela de líderes es un pilar, es algo importante, importantísimo. Si sueñas con una iglesia en crecimiento, activa, donde los dones y talentos se desarrollen y que tengas un equipo a tu lado, necesitas abrazar esta causa, arremangarte y comenzar como profesor en tu primera escuela. Elige un lugar alternativo, un horario quizás alternativo. También invitas de algunas personas y comienza tu pastor a ministrar esta escuela. Tendrás el gran privilegio de ver con tus propios ojos a tus miembros comunes siendo transformados en verdaderos líderes. ¿Y cómo hacer eso entonces? No necesitas estar ahí inventando la rueda, no. Ya existen algunos temas, algunos contenidos que son esenciales en esta escuela de líderes. Por ejemplo, el propósito. Todo miembro necesita conocer cuál es el propósito de Dios para su vida. Luego, la visión celular propiamente dicha. Necesitamos entender cómo estamos conversando aquí hoy, la diferencia entre una escuela tradicional y una escuela de líderes. Necesitamos entender cuál es la diferencia entre una mera reunión en casa y una verdadera célula. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son las dinámicas? Entonces, es muy importante este tema, visión celular, pero también evangelismo, porque una célula no está cerrada en sí misma. Al contrario, siempre tiene una silla vacía, siempre tiene una puerta abierta. Entonces, necesitamos aprender y quizás enseñar a nuestros alumnos a evangelizar, a ir hasta donde está el perdido. Después de eso hecho, necesitamos aprender también a consolidar, a cuidar muy bien de esos verdaderos discípulos, discipulado. Y por último, liderazgo eficaz. Entonces, este es un contenido básico de una escuela de líderes, un contenido en el que si sigues allí con mucho entusiasmo y junto con eso una práctica, ciertamente formarás allí un gran equipo de futuros líderes y también aquellos ya líderes en entrenamiento que se convertirán en líderes muy pronto. Quería darte un consejo, ¿sabes? Pastor, cuando tu escuela esté funcionando, y espero que sea pronto, un consejo que me gustaría darte es no pierdas el foco. Cuidado, si tu objetivo de una escuela de líderes es formar líderes de célula, concéntrate en incluir en tu escuela temas, asuntos, contenidos que contribuyan a la formación de esos líderes. Sabes, también más importante que transmitir conocimiento, una escuela de líderes tiene la responsabilidad, tiene el objetivo de transmitir pasión. Pasión por Dios,
pasión por lo que Él es, por lo que Él hace, pasión por el privilegio que tenemos de servirle y de ser sus instrumentos, pasión también por la palabra de Dios, la oportunidad que tenemos de enseñar a los nuevos convertidos y aquellos también que ya están en su camino a conocer las verdades de la palabra de Dios. Otra cosa importantísima, transmitir visión, visión del reino, visión del propósito de Dios para sus hijos. Y también transmitir amor, amor por los nuevos, amor por aquellos que están llegando, pero también amor por aquel que está perdido. Nunca te olvides la gran diferencia de una escuela de líderes es la intencionalidad de formar líderes, pero siempre transmitiendo compasión, visión y amor. En el próximo video vamos a explicarte exactamente cómo realizar la implementación de una escuela de líderes. Vamos a retomar el paso a paso de la transición. El siguiente video es muy importante porque en él te explicaremos de una manera clara, de una manera simple, para que veas que no hay dificultad en esto. Los 4 pasos, las reuniones con el liderazgo, la apertura de la escuela de líderes y también la apertura de células. Mantente atento y que Dios siga hablando contigo. Mi mayor deseo, y quiero terminar esta charla contigo, es deseando y orando a Dios para que recibas a tu lado un ejército de verdaderos discípulos que hacen otros discípulos y así esté a nuestro lado en el cumplimiento de la gran comisión, de la gran cosecha que ya está siendo preparada por nuestro Dios. Que Dios te bendiga ricamente.